El día de hoy vamos a hablar de parasitosis intestinal. Y después entramos a lo que viene a ser enfermedades tropicales, ¿no? Entonces, los objetivos educacionales son que conozcan el ciclo biológico y las características clínicas de las infecciones por protozoarios intestinales en inmunocompetentes y inmunosuprimidos, que conozcan el ciclo biológico y las características clínicas de las infecciones por nematodos, céspedes y nematodos, y conozcan el abordaje clínico, diagnóstico y terapéutico integral de la parasitosis intestinal. Lo primero que vamos a hablar es acerca de protozoarios. Protozoos, ¿no? Los protozoos son la mayor parte son amebas de vida libre, ¿no? O permanecen como comensales. Usualmente son anaerobios facultativos porque van a estar en el intestino. Se alimentan usualmente por fagocitosis o pinocitosis. Su reproducción, en el caso de los inmunocompetentes, particularmente binaria, ¿no? En el caso de algunos agentes en los inmunosuprimidos, tiene dos fases. Una primera fase binaria, o sea, mitosis, y la otra va a ser un intercambio biológico, ¿no? Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de los ciclos. Ahora, usualmente van a formar quistes, que son los que van a encargarse de la supervivencia y lo que se elimina por ITS. Usualmente van a ser quistes. Las formas celulares se desecan muchas veces y mueren, no resisten mucho tiempo en el medio ambiente. Probablemente una de las más importantes es la que ve la señorita que vemos ahí, que es la entamoeba-histolítica, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a evidenciar? Ya vamos a darnos cuenta porque por la característica del núcleo y la vacuola que tiene, ¿no? Entonces, la ameba histolítica siempre es un patógeno. La ameba histolítica siempre es un patógeno. Así lo encuentren en heces, ¿no? Con forma de quistes, si la persona no tiene síntomas, siempre hay que considerarla patógena, ¿no? Entonces, eso hay que aclararlo bien, ¿no? La entamoeba histolítica generalmente es un problema de salud pública global, especialmente en países con bajos recursos. Afecta aproximadamente a 480 millones de personas, que representa el 12% de la población mundial, con entre 40.000 y 110.000 muertos. Las muertes generalmente se dan por las complicaciones que van a ocasionar las amebas. En regiones endémicas, hay que diferenciarla de la entamoeba dispar, que es una especie que no causa enfermedad, ¿ya? Entonces hay que saber la diferencia. Por eso, cuando detectamos entamoeba histolítica, sabemos que es patógeno. La entamoeba coli, por ejemplo, tampoco es patógeno. Se estima que alrededor del 10% de las poblaciones asintomáticas de entamoeba histolítica, 10%, o sea, uno de cada 10, van a desarrollar enfermedad invasiva. En Europa y América del Norte, donde las infecciones por amebas son raras, las infecciones atribuidas a entamoeba histolítica se dan principalmente por dispar, ¿no? Que no es patogénica, y en el caso de entamoeba histolítica es una enfermedad habitualmente de viajeros. Las personas que van en las zonas donde no hay histolítica, zonas donde hay histolítica. Considerando cifras, probable que menos del 10% de los 180 millones de infecciones correspondan a histolítica, es decir, aproximadamente 40-50 millones de personas, ¿no? Mientras que las otras no van a ser patógenas. Transmisión. La infección siempre se va a dar por la ruta fecal-oral, contaminación por heces, ¿no? Los alimentos y las bebidas son las que van a contaminar. Los brotes es generalmente por manipuladores o personas que preparan alimentos con agua contaminada, básicamente. O sea, la enfermedad tiene una facilidad por sobrevivir en aguas contaminadas, ¿no? Entonces, sostenerse ahí, o sea, y entonces la contaminación viene de esa manera. Si yo les preguntara a ustedes en estos momentos, ¿cuántas enfermedades conocen ustedes que están relacionadas con manipuladores de alimentos? ¿Cuántas me dirían? Levante la mano cualquiera. ¿Que tiene respuesta? Levante la mano. ¿No? No la mano. Perfecto. Entonces pregunto.
Farge, Hepatitis A. ¿cuáles? A ver, dime uno. ¿Ah? Tifoidea. Ya, dame un número. ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo te llamas tú de la esquina? Alessandra. ¿Ah? Alessandra. Alessandra Asensio. Asensio. Ella, Farge dice, ¿qué es tifoidea? Dame otro. Manipuladores de alimentos, ¿eh? Puede ser bacteria, virus o lo que sea. ¿Ah? Dame un número. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Belén, ¿cómo te llamas? Jiménez, creo, ¿no? ¿Qué es Escherichia coli? Cuando me dices Escherichia coli, no me estás diciendo mucho. Porque hay una que no es comensal, la mayoría de las veces es comensal, ¿o no? Entonces, ¿qué es Escherichia coli? Dame un número. No, pero ya, también hay estadística la tenemos acá. Otra. ¿Han dicho? Sí, pues. ¿Qué es Escherichia coli? ¿Ah? La patógena es la histolítica. Todas las modificadas por Plasmio son patógenas. Rectifica. La que produce disentería. ¿Están de acuerdo? No, enteromorrágica. Podría ser la disentérica, pero hay una que es más común. Dame un número. 6. ¿Cómo te llamas? Gabriel. ¿Qué Escherichia coli se te ocurre? ¿Ah? Claro, pues es viajero, pero ¿cuál? Negativas. La que produce la diarrea acuosa del viajero, esa es la que produce. Ya. Dame otro agente. Salmonella. Dame uno. 1, 2, 3, tú. ¿Ah? La diarrea puede ser, estás adelantado. Ah, sí, la dijimos antes, ¿no? Diarrea también. Está muy bien, diarrea. ¿Qué pasa? Dame un número. 6. Tú. ¿De viajero? Ah, no, no. Acá le dan un examen de eso. Hepatitis A. Eso, tienen que identificar esas patologías. O sea, a estas alturas del partido ustedes ya tienen que hacer unidad clínica de todo. Tienen que integrar toda la información para poder plantear posibilidades diagnósticas. Bien, o sea, traten de buscar asociaciones entre las cosas, porque esa es la forma como van a recordar. Ok. Los portadores de quistes son las principales fuentes de infección. Obviamente, como hemos hablado de formas quísticas, las epidemias se producen cuando las aguas residuales sin tratar contaminan fuentes de agua. Como les dije, en cambio histolítica hay más de agua. También puede haber transmisión a través de relaciones sexuales. Los grupos de alto riesgo identificados incluyen viajeros, inmigrantes, trabajadores migrantes, refugiados, personas inmunocomprometidas, individuos de instituciones mentales, individuos de cárceles y potencialmente niños en guarderías. Las infecciones severas son más comunes en niños pequeños, mujeres embarazadas, personas desnutridas y las que están bajo tratamiento de corticosteroides porque tienen algún tipo de inmunosupresión temporal. Pacientes con SIDA no representan un mayor riesgo, básicamente. Entonces,
Esta es una gráfica que ustedes van a tener que aprender a interpretar. ¿Ya? Ahora, yo siempre a todos les digo de que, o sea, cuando tengan alguna duda respecto a un ciclo biológico, busquen la página de la CDC de los Estados Unidos. ¿Ya? Busquen acá la página de la CDC, ¿no? Donde están prácticamente los ciclos biológicos de todos los genes que existen, de todos los agentes que existen. Entonces, y en ese sentido va a ser una gran ayuda cuando uno tiene que hacer una evaluación de ciclos biológicos. Pero ¿qué hay que evaluar acá? Algunos aspectos importantes. Miren, la primero es fijarse el triangulito, ¿no? El triangulito que nos va a decir qué tipo de forma, y la letra. Entonces, si es una D, me dice cuál es la forma diagnóstica o el estadio diagnóstico de la gente, ¿no? En el caso de la enfermedad histolítica, tenemos que el estadio diagnóstico son los quistes y los trofozoitos en heces. Pero el caso del trofozoito en heces frescas, ¿no? Porque si yo dejo las heces a medio ambiente, ¿no? Probablemente se va a desecar, los trofocitos van a morir, ¿no? Van a morir, ¿no? Pero que sí van a perpetuar son los quistes, ¿no? Entonces, esas son las formas diagnósticas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo una muestra de heces para evaluar, entonces al microscopio, lo que voy a buscar, si es una heces, si no son heces recientemente emitidas, voy a evaluar trofozoitos y voy a buscar quistes. ¿Ya? Esa es la forma diagnóstica que deben de recordar. Ahora, lo otro que tenemos que ver es la forma infectante, que está en la nomenclatura de ellos, está con una I, la forma infectante, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos la forma infectante, que es quiste maduro ingerido, ¿no? Entra por biota, quiste maduro, ¿no? En estos casos coincide, miren, si coincide la forma diagnóstica con la forma infectante, ¿no? Lo que vamos a entender es que en este proceso, en el medio ambiente, no ha habido transformación. ¿Bien? O sea, yo emito parásitos por las heces, ¿no? Y esos parásitos por las heces pueden infectarme inmediatamente, ¿no? Porque no hay una transformación en el medio ambiente. Vamos a ver que algunos agentes sí tienen transformación. Entonces vamos a ver que la forma diagnóstica difiere de la forma infectante. Entonces hay que darse cuenta bien de ese detalle. Es lo más importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de ciclos biológicos. ¿Ya? ¿Ok? Luego de eso ya vamos a ver cuál es el recorrido del parásito, que en el caso de la enfermedad histolítica viene hasta ahí, ingresa y puede invadir, ¿no? Si bien es cierto que afecta el colon proximal y el intestino terminal, va a penetrar y por vía porta va a llegar al hígado, puede llegar a los pulmones o también podría dirigirse al cerebro, que son las formas más comunes, los lugares más comunes donde infectan. Básicamente lo más importante es colon, luego viene hígado, pulmones y cerebro. ¿Ya? Ok, en ese orden. Entonces ahí más o menos nos vamos a dar. ¿Ya? Ok, eso en cuanto al ciclo biológico de la enfermedad histolítica, y ya para que ustedes comprendan, porque luego de esto ya yo les voy a preguntar, porque ustedes ya van a saber interpretar el ciclo, ¿cierto? Okay. Entonces, arriba lo que se le están poniendo es más o menos cómo es el proceso de multiplicación del parásito. Como ven, solamente se divide de forma binaria, no es que haya una transformación, no va a formar ni macrogametocitos ni microgametocitos, nada. Una división mitótica es simple, ¿no? Y en algún momento se enquista. Bueno, los quistes y trofocitos se encuentran en las heces. Los quistes se encuentran en heces formadas, mientras que los trofocitos están presentes en heces diarreicas. Lo que hemos hablado. La infección se produce por ingesta de quistes maduros en alimentos contaminados, agua o manos. La liberación del quiste ocurre en el intestino delgado y los trofocitos migran al intestino grueso. Los trofozoitos se multiplican por fisión binaria, lo que hemos conversado, ¿no? Patogénesis. La enfermedad histolítica tiene un ciclo de vida que incluye etapas de trofozoitos, prequiste, quiste y metaquiste.
Pero lo más importante es saber que el quiste es el infectante y es resistente al ácido gástrico. Una vez ingerido se activa en el intestino delgado y se multiplican los nuevos trofozoides. La ameba puede dañar tejidos humanos, particularmente mucosa intestinal y el hígado. Tiene varios factores de virulencia que van a facilitar su colonización y el daño que produce. Los trofocitos requieren un ambiente con bacterias para adherirse y penetrar en las células del hueso, provocando una respuesta inmune que resulta en necrosis tisular. Lo que sabemos con respecto a entamoeba histolítica es que la entamoeba histolítica tiene algunos factores que van a inhibir la respuesta inflamatoria en el huésped, ¿no? Entonces van a procurar un incremento de invasión de la microbiota bacteriana y de esa manera van a lograr evadir la respuesta inflamatoria. La invasión se acompaña de degradación de la matriz celular y lisis de las células infectadas, permitiendo diseminación a otros órganos. ¿Qué va a pasar? La entamoeba va a destruir la mucosa, tal como lo hace la Escherichia coli enteroinvasiva. Van a penetrar y van a destruir la mucosa. Estas son las características del parásito. Como le dije, ¿no? Acá lo ven, tiene un núcleo central con un cariosoma. Y lo importante es que en el interior de la ameba podemos ver glóbulos rojos que han sido digeridos. A este fenómeno se le llama eritrofagocitosis. Las manifestaciones clínicas ya van a depender del lugar donde se invade, ¿no? Y va desde un espectro desde el portador asintomático hasta una colitis fulminante con perforación cuando hablamos de intestino. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Quién es el portador asintomático? Generalmente son personas lugareños de la zona donde hay ameba. Por ejemplo, un lugar donde hay una gran cantidad de amebas es México, ¿no? México, como el del Perú, tiene también, o sea, las comidas caseras son muy frecuentes. Y ahora que estaba revisando también en la literatura, hablaban de Ecuador. Ecuador también, Ecuador es muy parecido al Perú, ¿no? Entonces en ese sentido, el tema de los manipuladores de alimentos no controlados, ¿no? Es algo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿por qué si hay tanto manipulador de alimentos y hay tanta ameba, por qué no vemos que es un severo problema de salud pública en México o en Ecuador o incluso acá en el Perú? Es porque probablemente los manipuladores de alimentos que están portando la ameba son asintomáticos, ¿no? La mayoría de ellos son asintomáticos. Entonces, pero eso no le da para decir de que no es, que no la persona no está con una enfermedad, ¿no? ¿Entiendes? O sea, puede ser un cuadro subclínico, pero la ameba, la entamoeba histolítica, invade el tejido, ¿ya? ¿Okay? Entonces, eso hay que aclararlo bien. O sea, yo encuentro ameba histolítica en una muestra de heces, así el paciente no tenga síntomas, yo tengo que darle un tratamiento y erradicar, ¿ya? ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? El portador asintomático probablemente no refiera mayor molestia. Algunas veces va a decir que tiene periodos donde tiene diarrea, una diarrea leve que pasa desapercibida y ni siquiera es importante, se la trata. Eso es lo que va a suceder con el portador asintomático. Pero de ahí vamos a pasar al que tiene síntomas. El que tiene síntomas no generalmente va a tener, o sea, el parásito va a invadir mucosa rectal, ¿no? Y si afecta a las partes finales del intestino grueso, ¿no? Entonces estamos hablando del sigmoides y recto, se está afectando. Entonces la persona se va a quejar de dolor, pujo y tenesmo. Dolor, pujo y tenesmo. Y muy similar a lo que viene a ser las bacterias invasivas, enteroinvasivas, ¿no? Va a tener una manifestación de ese tipo, ¿no? Lo que le llaman el esputo rectal, ¿no? Entonces uno le pregunta al paciente si tiene diarrea y el paciente le va a decir no, pero ¿tienes dolor? Sí. Y cuando le preguntan cómo son sus deposiciones, el paciente les va a decir que tiene, o sea, mucho dolor cuando va a hacer las deposiciones, y luego de eso va al baño y cuando elimina deposiciones elimina
O sea, elimina en poca cantidad, de una manera muy acompañada con gran cantidad de gases, y cuando elimina moco, pus y sangre, ¿no? Por eso le llaman esputo rectal, ¿no? Porque simulan, semeja mucho a la eliminación, a esa eliminación, a una eliminación cuando uno estornuda, por ejemplo, elimina de esa manera el puto igualito. Es algo que el paciente elimina de esa manera, ¿no? Entonces, y lo dice, ¿no? Tengo esto. Entonces ustedes cuando ven que el paciente está manifestando eso, entonces dicen, este paciente está con una colitis, este paciente una colitis, una enfermedad disenteriforme, y lo que deberían de plantear entonces es o una bacteria enteroinvasiva o ameba histolítica, ¿no? O palantidocolis, que luego vamos a ver, ¿no? Pero esa es la forma como uno debería plantear el diagnóstico en estos pacientes, ¿no? Entonces, ese es el primer cuadro. Si yo no trato esto, entonces esto puede diseminarse a nivel intestino y puede ser una enfermedad muy severa y va a comprometer grandes porciones del intestino. Ahora, la otra situación es que en algunos casos lo que vamos a ver es que la persona presenta dolor hepático, ¿no? Dolor hepático, y ustedes al pedirle una ecografía se dan con la sorpresa que está presentando que tiene abscesos. Entonces, un absceso. Ahora, he dicho algunos casos, porque hay una situación importante a tener en cuenta. Pareciera que hay serobares de la ameba que solamente van a producir invasión intestinal, y hay otros que van a producir predominantemente afecciones de tipo hepático, ¿no? O ya tienden a viajar por vía porta y diseminarse de esa manera, afectar hígado, a veces por vecindad, siempre suena la alarma, a veces por vecindad puede afectar pulmones, y en muy raras veces puede afectar cerebro o piel, como vamos a ver, ¿no? Entonces, son cosas más raras. Pues probablemente esté asociado con ninguno de ellos. Entonces, avanza. Manifestaciones clínicas. Bueno, muchas veces se van a estar tentados a hacer una colonoscopía, lo cual me parece adecuado, ¿no? Y se va a observar úlceras pequeñas de 3 a 5 milímetros con bordes hiperémicos y base necrótica. La mucosa parece normal y en algunos casos puede haber inflamación difusa. Y esto nos hace ver la poca manifestación inflamatoria que tiene el agente. Las complicaciones que va a tener: sangrado, perforación intestinal, poliposis inflamatoria que puede simular una enfermedad inflamatoria intestinal. El diagnóstico diferencial, como hemos hablado: Shigella, Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, Yersinia y Balantina, que son los diagnósticos diferenciales cuando hablamos de disentería. Entonces, graben bien esta parte, porque esos son los diagnósticos diferenciales de disentería que tienen que saber siempre. ¿Ya? Hallazgos quirúrgicos, bueno, úlceras planas, que vamos a ver luego. La histología: úlceras en forma de matraz con infiltrado inflamatorio mixto y infiltración epitelial. El paciente puede presentar una colitis fulminante con una necrosis extensa cuando no es tratado y dejado al lado, ¿no? O también podría presentar el famoso ameboma, que es un granuloma amebiano, que es una masa inflamatoria pseudotumoral en el ciego, en el recto sigmoide, y que puede simular un cáncer, ¿no? Entonces, nuevamente acá vemos a una ameba, ¿no? Una forma de perita, si se dan cuenta, una forma de perita, la ameba. Acá está el núcleo, ¿no? Y miren, en una de sus vacuolas tiene un glóbulo, acá y acá, ¿no? En una, acá está el exterior, pero acá tenemos un glóbulo rojo, ¿no? Esa es una eritrofagocitosis. Esto nos hace ver que este es patogénico, en todo caso, en todo momento. Esta es una tabla que he visto, que la encontré en el Manso, que me pareció interesante, ¿no? Miren, síntomas y hallazgos de la colitis amebiana aguda. Diarrea, prácticamente todos. Disentería, que es diarrea con sangre, prácticamente todos. Dolor abdominal, 8 de cada 10 o 9 de cada 10. Dolor lumbar, 6 de cada 10. Duración de los síntomas. La mayoría
tiene por lo menos una semana de dolor, ¿no? 2 a 4, un tercio de los pacientes, y más de 4, sí, en un sexto de pacientes. Los hallazgos físicos que vamos a ver, fiebre que no es frecuente, ¿no? Porque la ameba no manifiesta frecuentemente fiebre, y dolor abdominal a la palpación profunda. Entonces, eso sí es importante. Acá es una lámina, cosa que pueden dormir. No como jefe de residente de mi servicio que ronca. No lo voy a dejar. Entonces, cuando vean la lámina, fíjense la ameba y el poco infiltrado inflamatorio que va a afectar. Acá tenemos la ameba nuevamente. Está marcada como para que identifique. Este es el puntero láser. Aquí, ¿no? Van a ver las amebas, pero miren las piezas anatómicas, ¿no? En las piezas anatómicas, miren, varios puntos de perforación que va a presentar. ¿Ok? Varios puntos de perforación. Lo cual es llamativo, ¿no? Lo cual es muy llamativo. Ahora, acá no se está viendo el absceso que le llaman el absceso, los microabscesos en forma de matraz, ¿verdad? Le dicen forma de matraz. Antes le decíamos nosotros botón de camisa, pero ustedes ya no usan ese botón de camisa, ¿no? Antes se forraban los botones. Antes se forraban los botones, entonces se formaba como una pelotita. Entonces, cuando uno mira el absceso, la ameba tiene esa característica. Eso es amebiasis intestinal. Ahora, ¿qué pasa con el absceso hepático amebiano? Igual, ven, dolor, obviamente, hipocondrio, 90%. Diarrea y disentería no es lo más frecuente, las cifras van del 14 a 66%, lo cual es un margen amplio. Pérdida de peso en más o menos la mitad de las personas. Tos podría ser porque hay inflamación contigua, podría manifestar tos. Dificultad respiratoria probablemente por el dolor, ¿no? Algo que asemejaría al dolor que se presenta en el Murphy, ¿no? La duración de síntomas, miren, en semanas es muy parecida. En los hallazgos físicos vamos a dolor localizado en hipocondrio, hepatomegalia, que no es una condición tan frecuente, porque va del 40 al 90%, fiebre, sí es manifiesta, rompos, dolor intercostal, dolor epigástrico, es más por inflamación contigua que por otra cosa, ¿no? Y no es tan frecuente. Y la ictericia no es una manifestación común. Es más, en el pasado nos comentaban los médicos antiguos, hablaban mucho de clínica, decían que la palidez terrosa y el dolor abdominal, ¿no?, te deberían de hacer pensar en absceso hepático. Entonces, en la época que no había exámenes de laboratorio. La bilirrubina no es una característica que miran del 10 al 25%. Leucocitosis de más de 10.000, ¿no?, puede estar presente. Las transaminasas elevadas tampoco no es una característica que descarte. Entonces, yo puedo ver un paciente con absceso hepático amebiano y transaminasas que podrían estar ligeramente elevadas. La velocidad de cementación sí nos podría dar alguna idea. Acá tenemos algunas imágenes de abscesos hepáticos. Una pregunta yo le hice durante la clase de hidratidosis
a uno de ustedes dirá cuál es el tamaño que va a determinar lo que viene a ser el tratamiento o el tratamiento o médico o el tratamiento quirúrgico. Y la respuesta cuando hablábamos de antidosis era 5 centímetros. ¿De acuerdo? Ya. Ese es un número clave para todo. Acuérdense bien. 5 centímetros. Un absceso hepático menor de 5 centímetros, ¿ya?, es tratamiento médico. Si es de más de 5 centímetros, es el tratamiento quirúrgico. Sea, o en el caso de absceso, un quiste hepático de menor de 5 centímetros, es el tratamiento médico predominantemente. Más de 5 centímetros llaman al cirujano. Entonces, eso es un número que tienen que acordarse lo siempre. Un número de los 5 centímetros. Para definir. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Obviamente, si nosotros vemos estos casos acá, nos damos cuenta que hay dos abscesos, ¿no?, que son enormes. No hay que ni medirlo, ni preguntarse qué tamaño tiene, ¿no? Y este paciente es el que entra en esta cirugía, ¿no?, entonces, en la que se apertura para liberar el absceso. Ahora, cuando el absceso hepático a mediano tiende a abrirse hacia el exterior. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque, o sea, puede el paciente tener un absceso y ustedes, si no lo tratan o no lo manejan, entonces puede abrirse. Entonces, al abrirse va a drenar una pus de color achocolatada, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean un absceso que se abre al exterior, planteen la posibilidad de un absceso mediano. Me parece que este paciente hizo este problema, por eso es que tiene esta laparotomía tan extensa. Acá tenemos otro, ¿no? Ahora, entonces acá vemos un absceso muy grande y él, aparte, si ustedes ven, por vecindad el paciente ha hecho un empieno. Ahora, ¿existen otras formas de amebiasis? Sí. Tenemos la amebiasis peritoneal, que se da en 2% de adultos y podría darse en niños, ¿no?, que es por ruptura de absceso hepático y perforación al ciego. Tenemos la amebiasis pericárdica, que es menos de 1% de abscesos, que también es por ruptura del absceso. Entonces, como ven, el absceso tiende a decolar, tiende a romperse, tiende a abrirse. Amebiasis pleuropulmonar por extensión directa, que hemos visto hace un rato. Amebiasis cerebral generalmente es un hallazgo muy raro cuando hay diseminación de hematógenos y tiene que haber inmunosuprimidos. Es severísimo. Solamente conozco por literatura de un caso de un paciente con VIH que hizo un absceso cerebral. No he visto, en mi experiencia no he visto ningún caso de absceso amebiasis cerebral. Genitudinaria rara, pues cuando decola y cae a la cápsula y cae el recto peritoneo. Y amebiasis cutánea es cuando el absceso perfora la piel. El tratamiento, este es el tratamiento que plantea Manso, ¿ya? Miren, si ven, cortador intestinal asintomático, dice diloxanida, paramomicina y yodoquinol, ¿no?, en el portador asintomático. Ninguno de los tres van a encontrarlo en el Perú, ¿ya? Ninguno de los tres. Entonces, como no van a encontrar, entonces nosotros pasamos al hecho de utilizar metronidazol. Y la diloxanida, ni por foto. O sea, el manejo siempre lo hemos hecho nosotros con metronidazol y los pacientes han ido bien, ¿ya?, con metronidazol únicamente. ¿Ya? De todas maneras hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Esta es la dosis para adultos. Igual, los medicamentos son los mismos para niños, ¿no? Entonces, donde lo que va a predominar es el manejo con metronidazol. En cuanto a las indicaciones de aspiración, miren,
para descartar un absceso piógeno, especialmente lesiones múltiples, como complemento al tratamiento médico si no hay una respuesta después de 72 horas, cuando se sospecha ruptura del absceso o una ruptura inminente del absceso, cuando el absceso está localizado en un lóbulo que tiene riesgo de ruptura. Entonces, eso también podría indicarse. Ahora, básicamente, ¿no?, siempre al absceso mediano hay que tratarlo, ¿no? Siempre hay que tratarlo. O sea, si no tiene la sospecha, tiene un diagnóstico ya de absceso mediano, uno trata el absceso mediano, ¿ya? Y luego ya puede, si es de acuerdo a las dimensiones del parásito, uno puede indicar el tema de cirugía, ¿ya? ¿Ok? El otro agente importante, Giardia lamblia, ¿no? Entonces, en esta fotografía me gusta mucho por la característica que tenemos ahí tenemos a la Giardia, ¿no? Bien, la Giardia, lo importante que tiene una Giardia es esta ventosa. Esta ventosa que tiene, entonces, de forma, es más o menos, tiene una concavidad. Entonces, lo que va a hacer es, esta es la mucosa, se va a adherir de esta manera, como un chupón se va a adherir, ¿no? Como un chupón a la pared intestinal. Entonces, esa ventosa, ¿no?, es la que le va a permitir también nutrirse y dañar el epitelio intestinal. Entonces, esa es la característica. Y la otra característica importante de la Giardia es el movimiento. Acá se trata de ejemplificar el movimiento que tiene la Giardia en tirabuzón, ¿no? Es un movimiento de esta manera, ¿no? Y va en contra de la corriente, ¿no? Porque, o sea, en contra de las peristalsis. ¿Por qué? Pues la Giardia va a tender a ubicarse en el duodeno, porque busca la zona donde hay sales biliares abundantes, y en eso estamos hablando de duodeno. Por eso es una característica importante del movimiento. La Giardia lamblia, o la Giardia intestinal, que también la conocen, nosotros la conocemos en el Perú como Giardia lamblia, pero en otras partes la conocen con estos nombres, ¿no? Produce cuadros que van de la portación asintomática, otro que también va asintomático, hasta la diarrea persistente con mala absorción. Igual, quiste de Giardia lamblia es sinónimo de tratamiento, ¿no? ¿Ok? No hay, o sea, Giardia lamblia no es un comensal, siempre es patógeno. En niños la infección crónica puede asociarse con retraso en el crecimiento y desarrollo, ¿no? Ha generado muchos presidentes de la República y congresistas en este país de Giardia. Nuestro congreso está lleno de hijos de Giardia. Puede causar malabsorción intestinal significativa e incluso sin diarrea. Entonces, aquí es importante tener en cuenta el tipo de, evaluar a la persona. Entonces, algo que últimamente a mí me causa mucho agrado es la evaluación del hemograma, ¿no? Si ustedes ven los hemogramas últimamente, ¿no?, cuando es hecho por máquina, el hemograma les envía también constantes, ¿no? Esas que tienen, siempre les mandan las constantes corpusculares. Entonces, un consejo, siempre miren las constantes corpusculares. ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa al paciente y encuentra anemia, escuchen lo que digo, encuentra anemia, encuentra constantes corpusculares alteradas, para arriba o para abajo, ¿no? Entonces, uno debe entender de que la anemia no solamente puede ser ferropénica y le tengo que dar fierro al paciente, sino que puede ser debido también a un problema de mala absorción, ¿no? Y si estamos hablando de constantes corpusculares alteradas, entonces estamos hablando de mala absorción de vitamina B, ¿no? Entonces, y nosotros podemos ver que puede haber una alteración en el factor intrínseco. Y si eso sucede así, es porque hay un problema en duodeno, puede haber en las primeras porciones o en la segunda porción del duodeno, donde se produce el factor intrínseco. Entonces, y uno dice, oye, tiene esto otro, y uno sigue preguntando, dice, ¿y tiene diarrea? Y dice, de vez en cuando, o no siempre, o cómo son las deposiciones. Entonces, dice, por ahí me dicen que hay esteatorrea,
No es diarrea abundante, ¿no? No van a poder encontrar grasa en las heces, pero sí por lo menos entender que la persona dice hay como presencia de aceite en la digestión, o no hay una deposición, la digestión tiene restos no digeridos de alimento. Entonces uno debe pensar en mala absorción. Y cuando uno piensa en mala absorción, piensa estas cosas, entonces suma 1 más 1 más 1 y le da 6, 7, no le da 3, ¿no? Entonces dice, esto puede ser una diarrea. Aparte, lo ven, si es niño, por mayor razón. Si es adulto, piensa que pueden pensar en alcoholismo si se le da la gana, pero no, piensen en diarreas. Piensen en diarreas. Si es una persona que tiene sexo oral anal, piensen en diarreas, aparte de apnea y otras cosas, piensen en diarreas, porque probablemente que por ahí se les va el diagnóstico, o no le van al diagnóstico. Entonces, ahí hay que pensar en el tema de malabsorción intestinal, o sea, hay que ir más allá de lo que nos dicen. Por eso Ibáñez pasó. Entonces, se desconoce una explicación única válida de la variedad clínica observada. No se han identificado factores clásicos de virulencia que expliquen su patogénesis. Aún no se definen completamente mecanismos inmunológicos que eliminen la infección aguda. Tampoco se comprende cómo se desarrolla la inmunidad protectora duradera. Lo que pasa es que Giardia, se coloca en la velocidad, daña la velocidad, afecta la absorción intestinal y se perpetúa. Entonces es un problema serio, ¿no?, de malnutrición. Kimberly, dame un número. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tú, del principio. ¿Cuál es la forma infectante? La forma infectante. ¿Quiste? ¿Estás segura? A ver, señálame la forma infectante. Para que señala la forma infectante. Dame un número. 1, 2, 3, 4. De letras. Sí. Está bien lo que ha dicho. Ella dijo que esta es la forma infectante. ¿Está bien? ¿Dónde está la forma? Señala la forma infectante. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es la forma infectante? Dame un número, Gonzalo. 1, no te voy a señalar porque ya sabes. 1, 2, 3. La de pelito. Señálame la forma infectante. ¿Cómo te llamas? Mariana. Mariana, ¿dónde está la forma infectante? La forma infectante. Ahí está. Esta no es la forma infectante, esta es la forma diagnóstica. ¿Ya? ¿Lo que está tocado no es un quiste? Si es un quiste, pero la forma infectante la ves arriba y señalas arriba, no abajo. Porque de acá a acá puede haber transformación, ¿no? Entonces ya de ahí entienden que acá no hay transformación, ¿ya? Pero la forma infectante la tienen que señalar acá, no acá abajo. Para algunos puede ser abajo. Para algunos puede ser abajo la forma infectante, como hace un rato hemos comentado. Pero mayormente uno, que se ingesta alimentos contaminados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, el tromfozoito, como ven, también se seca y muere. Y lo que va a permanecer es el quiste, ¿no? La forma diagnóstica ya entendieron, es el quiste y el tromfozoito, ¿cierto? Y las formas diagnósticas son las que se eliminan por heces. Y son las formas diagnósticas. Entonces, la giardia, este es el quiste, una vez que ingresa, ¿no?, se va a liberar, va a formar
al trofozoito, ¿no? El trofozoito se va a dividir de forma binaria, ¿no? Y en algún momento va a formar un quiste, ¿no? Pero la división es mitótica. ¿Se dan cuenta? Así tenga carita de vieja, no hay viejo, todos son viejitos. En el pasado decíamos que todas las promociones de medicina tienen a un alumno que le dicen ya. Tienen a un... que le decíamos tag en mi promoción de gastroenterólogo. Creo que se la tomó en serio. Ok, epidemiología. La diarrea intestinal se transmite por ingestión de quistes a través del agua o alimentos contaminados o por contacto directo de persona a persona. Miren, bastan 10 a 100 quistes para iniciar una infección, o sea, muy poca cantidad. El ciclo vital se desarrolla en el intestino delgado, de ahí el quiste se exquista. No sé si esta palabra se explica. El trofozoito se multiplica y luego se va al intestino distal, excretándose hasta 200.000 quistes por gramo de heces, o sea, una cantidad importante. La prevalencia aumenta durante la infancia y cae en la adolescencia. En países industrializados es de 2 al 5% que puede haber focos de alta prevalencia. La infección se asocia a desnutrición, el gran mal de nuestro país. Bueno, los estudios en África han mostrado mayor frecuencia de diarresis en niños con diarrea crónica, malnutrición y evasión. En el Perú no va a distar de ser lo mismo, ¿ya? Es causa común de diarrea del viajero, lo que hace un rato una de sus compañeras dijo, con brotes reportados en el ex bloque soviético, de Kaliningrad y países de Estados Unidos. Actualmente los viajeros son, o sea, por el consumo, o sea, por esa promoción del consumo en la calle, es que tienen muchos de estos problemas. Personas con hipogamaglobulinemia o deficiencia de inmunoglobulina A tienen mayor riesgo de enfermedad crónica, en cambio los pacientes con VIH-Sida no tienen un riesgo mayor, básicamente. Miren, el quiste es resistente al ambiente, a la cloración convencional y la transmisión ocurre por agua, alimentos frescos, en piscinas y contacto estrecho, especialmente en guarderías y escuelas. Sexual puede haber. La patogenia de la diarrea es multifactorial e incluye el remodelado epitelial, aumento de la apoptosis y alteración de la barrera y daño en el borde del cepillo. Lo que les comentaba de que la diarrea se adosa y al adosarse daña el borde del cepillo, ¿no? Se ha observado aceleración del tránsito intestinal, alteración del metabolismo de las sales biliares, obviamente se está con el lugar donde está ubicado, e inhibición de enzimas pancreáticas como parte del proceso patogénico. Es por la ubicación que tiene en el duodeno, ¿no? Y por esa afición que tiene la diarrea por las sales biliares, ¿no? Ese tropismo para esa zona es que produce mucho daño. Las lesiones histológicas varían desde una mucosa normal hasta atrofia subtotal de las vellosidades con hiperplasia de las criptas. Las microvellosidades pueden estar acortadas y ausentes. ¿Qué va a pasar? La diarrea daña la microvellosidad intestinal, ¿no? Daña el ribete del cepillo, y al dañar el ribete del cepillo entonces se altera la absorción de nutrientes. Entonces, si tenemos una poliinfestación de parásitos por giardia, entonces vamos a tener varias partes del que el ribete del cepillo va a estar dañado, entonces la persona va a quejar de estadios de malnutrición severa. Actualmente no se ve con tanta frecuencia lo que viene a ser la pelagra, ¿no? Pelagra, las enfermedades, ¿saben que pelagra es la enfermedad de las 3D? ¿Les han hablado de pelagra alguna vez? Hemos visto. Pelagra es la enfermedad de las 3D: dermatitis, demencia y diarrea. No en ese orden, ¿no? Básicamente es diarrea primero, dermatitis por cambio de coloración de la piel y desfacelamiento, y demencia finalmente, que es una enfermedad por deficiencia de vitamina B, ¿no? La pelagra. Entonces, es importante tener en cuenta. También hay evidencia de sustancias citotóxicas producidas por diarrea y de reordenamiento del sitio esqueleto epitelial que afecta precozmente la función celular intestinal. ¿Qué pasa? Las sustancias que elimina la diarrea lo que van a hacer es anular el peristaltismo, ¿no? Porque, como les he dicho, la diarrea tiende a mantenerse en el duodeno, y para mantenerse en el duodeno tiene que inhibir el peristaltismo. Entonces, muchas veces,
Y ahora, volviendo al tema de la loperamida, la gente, inteligentemente, entre comillas, lo que le da es un antimobiliar. Si yo tengo yardiasis y le doy un antimobiliar, entonces yo estoy favoreciendo la yardia. Y facilito el hecho que se perpetúe ahí. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en utilizar los antimobiliarios. ¿Ya? La inhibición directa de enzimas digestivas como tripsina y lipasa en protofositos de yardia también contribuye a la disfunción digestiva. No se han identificado otros factores de virulencia específicos. Acá hay una microfotografía donde vemos a la yardia y a los quistes, ¿no? Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas principalmente se van a dar por el tema de la mala absorción intestinal, ¿no? La diarresis aguda se observa con frecuencia en viajeros en zonas endémicas, que lo hemos comentado. Los síntomas van a incluir diarrea acuosa, esteatorrea, ¿no? Que son la presencia de grasas en las heces. Cuando ustedes sospechen de diarrea, deben de preguntarle a la mamá o al paciente, ¿no? Si al hacer sus deposiciones ve como gotas de grasa que flotan en el agua, ¿no? Entonces, si es eso que ustedes están viendo que hay ha habido una alteración en los pigmentos biliares que han afectado la saponificación, y por eso nosotros tenemos presencia de grasa en exceso, ¿no? Alrededor del 25% de los viajeros con síntomas que persisten por más de 7 semanas, con diarrea crónica, malabsorción de grasas, ausencia de vitamina A, B y otros nutrientes. La deficiencia secundaria de lactasa es común, ¿ya? Y los síntomas pueden continuar por semanas, incluso luego de eliminar el parásito. En niños pequeños, la yardiasis puede afectar el crecimiento y desarrollo. El diagnóstico, básicamente, con el antecedente de viajes recientes, estamos hablando de viajeros y viaje a zonas tropicales. Si nosotros estamos pensando en inmunosuprimidos, tenemos que pensar en algunas enfermedades importantes como son la estrongiloidiasis, la cristosporidiosis, la microsporidiosis en inmunosuprimidos, la ciclosporiasis. En otros casos, en los que no hay parásito identificado, podríamos pensar en enfermedad celíaca o el tropical, que no están relacionados con parásitos, ¿no? Ahora, el tratamiento es metronidazol, igual que para el caso de ameba, metronidazol, y se da por 7 a 14 días, ¿no? Y el diagnóstico es por detección de quistes. Las pruebas de heces, lisas o días rápidas son simples y rápidas, pero no significativamente más sensibles que la microscopía. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos que tener un alto nivel de sospecha. Y el alto nivel de sospecha y poder pedir adecuadamente la prueba al patólogo. Pruebas moleculares tienen alta sensibilidad y se incorporan al sistema múltiplex, pero aún no se ha usado fuera del ámbito de investigación. O sea, en ese sentido se deja muy de lado. El tratamiento, como les dije, es metronidazol. La duración del tratamiento se dice que es de 5 a 7 días. En algunos casos se va a extender a 14 o 21, ¿no? Miren, y es importante tratar a todos los miembros de la familia por la diseminación que puede haber, ¿no? Balantidium coli. ¿Con quién me quedé? Dame un número. La de la gaseosa, de gorrito verde. ¿Cuál es la forma diagnóstica del Balantidium coli? ¿Diagnóstico? La forma diagnóstica. Señala, sal y señala. ¿Cómo te llamas? Violeta va a enseñar cuál es la forma diagnóstica del Balantidium coli. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman esos? Y trofozoides. La forma diagnóstica aquí es trofozoides. Ya, ahí nomás tú, Violeta. La forma infectante. ¿Qué? Quiste. ¿Hay modificación entre la forma diagnóstica y la forma infectante en cuanto al quiste? ¿O es el mismo? O sea, el quiste que elimina por ese, ¿es el mismo que ingiere?
aparte de que los pacientes han muerto, yo creo que no hay diferencia. No hay diferencia. Porque si no hay diferencia, espérate, todavía no, sigo torturando. Aparte de que no hay diferencia, quiere decir que no hay una modificación externa. ¿Y cómo se divide? Acá te dice cómo se divide, cómo se funciona. ¿Ah? Segmentaria. ¿Qué tipo de división es esta? Segmentaria. ¿Ah? ¿Ah? Binaria. Mitótica. Ya, ok, muy bien. Ok, ya siento, por favor. ¿Cómo te llamas? Candela, Violeta. Violeta. ¿Dónde está? Aquí, estoy apuntando así, doctor. Entonces, el Ballantine coli es casi muy parecido a el tamaño sólido. Ya, miren. Sin embargo, tiene un gran componente de un gran componente sonoro. Infecta a primates, ratas, cobayos, cerdos, habita en el ciego y colon ascendente. Existen 3 tipos de presentación: el portador sano, la forma crónica sintomática con diarreas alternando con estreñimiento, y la forma disentérica 1. Generalmente no va a desarrollar absceso hepático, ¿no? Entonces, lo decimos, hay etapas de que el paciente tiene diarrea y estreñimiento. Diarrea y estreñimiento. Y el paciente se lo dice, ¿eh? Tengo etapas en las que tengo diarrea, ¿no? Que me duele, todo. Pues después pasa eso y tengo una etapa libre. Entonces, cuando tenga eso, manifestación del paciente, piensen en la posibilidad de Ballantine coli. Ya nos complicamos, ¿no? Ya nos estamos complicando. Dame 6. 1, 2, 3, 4, 5. No, ya no. ¿Quieres salir? Te toca a ti, ¿quieres salir? ¿Yo? Sí. No. No. Entonces adelante, dame un minuto. Sí. 4. 1, 2, 3, 4. Tú, Jiménez. Sí. La forma infectante. Ya, ¿qué cosa es eso? Quiste. Ya, y la forma diagnóstica. ¿Es igual o diferente? Son iguales, ¿no? Si son iguales quiere decir que no había transformación externa. Pero mira la multiplicación del parásito. Por eso acá se nos complicó la vida, ¿no? Miren, el parásito, mira, ingresa el quiste, ¿ya? Ingresa el quiste, va a invadir la mucosa en el cepillo, solamente el revete, y acá se va a ir multiplicando y va a formar tubos solitos. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? Segmentación para Si es un ciclo asexuado, quiere decir que solamente se multiplica de forma binaria, o mitosis. Pero en algún momento cambia, ¿no? Va a formar un merocito y va a cambiar. Y al formar merocitos, luego va a formar gametos. Entonces, de pasar de ser una binaria o una mitótica, pasa a ser una forma sexual, ¿no? Esta situación se va a dar en los próximos parámetros que vamos a ver, que tiene una forma asexual, que es binaria, y una forma sexual. Y en la forma sexual va a formar 2 cosas. Va a formar el macrogametocito, que el macro en las especies de macro es femenino, son las grandes son las femeninas, y los microgametocitos, los micros son los masculinos. Siempre va a ser así: macro, femenino, micro, masculino. Entonces forman gametos, ¿no? De ahí se forma el cigote y luego va a salir el quiste de pared gruesa o quiste de pared gruesa, que es el que va a formar. Esa situación va a aparecer en los próximos parásitos que vamos a ver. Ya, siéntate por favor. ¿Okay? Entonces, eso es el caso del criptosporino. Como daña el revete en cepillo, lo que va a tener es una gran diarrea del paciente. Una gran diarrea, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Al quiste en el revete, pero va a producir una gran diarrea y la diarrea va a ser, o sea, prolongada y va a ser muy difícil de tratar. Y generalmente se da en los inmunosuprimidos.
tenemos ahora a la ciclospora. Para avanzar rápido, la ciclospora se comporta muy parecido, miren, pero aquí vamos a tener una forma diagnóstica que es un quiste no esporulado, y acá arriba vamos a tener un ooquiste esporulado. No esporulado, esporulado quiere decir que hay una transformación externa, o sea, quiere decir que no hay infección directa, porque hay transformación externa en el medio ambiente, ¿no? Tiene que transformarse para poder infectarse. Entonces, igual va a pasar a un ciclo asexual primero y después a un ciclo sexual donde va a formar los macro y microgametocitos y después va a formar el ooquiste no esporulado, que es la forma diagnóstica. El ooquiste no esporulado es la forma diagnóstica. Y la forma infectante es el ooquiste esporulado. Okay. Igual, acá lo vemos en heces, ¿no? Para identificarlo, ¿no? Usualmente son problemas de diarrea muy severas que aparecen en los inmunosuprimidos. Cisto y Zoospora beli, de la misma manera vamos a ver. La forma diagnóstica es ooquiste en heces, ¿no? La forma diagnóstica. Y la forma infectante es ooquiste maduro con esporozoitos. ¿Qué quiere decir? Que hay transformación externa, ¿no? Y acá están los dos pasos de transformación que tiene para luego infectar al individuo. O sea, fíjense bien, esto va a ser muy difícil de recordarlo, va a ser muy difícil recordarlo porque tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Quiénes son los que tienen transformación externa y quiénes no, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eso nos va a decir si el agente es infectante una vez que sale por eso. Desde ya estamos viendo que la cistoisospora y el micro no son infectantes porque tienen que tener una transformación externa. ¿Okay? Y acá igual, vamos a tener la invasión en la célula, ¿no? Y también vamos a tener las fases sexuales. Esta es una nemotecnia antiquísima, ¿no? Que es este es un cucharoncito, el cucharoncito de la abuela, dicen, ¿no? Entonces el cucharoncito tiene, miren, y para eso para identificar a los gusanos. Los gusanos redondeados son los tremátodos. Dentro de ellos tenemos la tapaciola, el esquistosoma y el paragosmito. Los gusanos cilíndricos son los helmintos, los cilíndricos, los helmintos, que tenemos a los ascaris, al anquilostoma y el hecato. Y la base, los gusanos planos son los platelmintos. Dentro de los platelmintos tenemos a las tenias y al difiloboto. Entonces, ¿no? El ascaris, nuevamente con ascaris igual vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ya? Vamos avanzando rápido para ver. Miren, el ascaris la persona elimina en heces. ¿Y cuáles son las formas diagnósticas? Recuerden bien, huevos no fertilizados y huevos fertilizados. El huevo no fertilizado indica que hay hembras, pero no hay machos. ¿Sí? Mayoría de huevos no fertilizados. Si hay huevos fertilizados quiere decir que hay hembras y machos. ¿Ya? Pero igual, tanto que sea no fertilizado o que sea fertilizado, igualito nos va a decir que son formas diagnósticas. Ahora, los huevos no fertilizados van a necesitar en el medio ambiente, van a pasar por un proceso de transformación y vamos a tener la forma infectante que es un huevo embrionado con larva en tercer estadio. ¿No? Huevo no fertilizado y acá tenemos huevo embrionado, que es la forma infectante. Ingresa, llega al intestino, mira, ingresa, llega al intestino, entra al ciclo, entra a circulación, llega a pulmones, perfora alveolo, sube por la vía respiratoria aérea, se deglute nuevamente y entra nuevamente al intestino, donde se van a desarrollar las formas adultas, ¿no? Que tenemos, hay diferenciación. El macho, que es el pequeño, y la hembra, que es grande, ¿no? Tenemos, está entendido esa situación.
tienen que recordar bien ese ciclo. ¿Ya? Miren, perfora intestino, viaja por vía sanguínea, llega a pulmón, perfora alveolo, entra a la vía respiratoria, sube, es deglutido, Llega al intestino. ingresa al intestino y se forman, se hacen las formas adultas. Ese ciclo se llama el ciclo de Loos. ¿Ya? Entonces, ¿Ascari desarrolla el ciclo de Loos? Sí. A menudo no muestra síntomas, los síntomas pueden ser leves, usualmente podemos tener nuestro gusanito en la barriga y nadie se da cuenta, ¿no? El problema es cuando son más de uno, ¿ya? Entonces, infecciones graves pueden causar bloqueos intestinales y afectar el crecimiento de los niños. La tos se debe a migración de los gusanos a través del cuerpo, o sea, si hay una gran migración a través del alveolo, yo voy a tener sintomatología respiratoria. Si es una pequeña migración, nadie se va a dar cuenta. Entonces, por eso es que muchas veces la persona tiene los ascaris, puede tener una muy pequeña cantidad de ascaris en el intestino y solamente se da cuenta solamente uno se va a dar cuenta que tuvo la persona eso el día que se murió. Porque los ascaris comidos por el frío salen. Entonces, alguna vez se pueden dar con esas sorpresas en los hospitales, porque el paciente muere y por ahí viene la enfermera gritando porque le salió un gusano. Pero bueno, eso es anecdótico. El gran problema del ascarides son las grandes infestaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, le han tomado una radiografía a una persona, le han tomado y a todas sus mascotas que tenían intestino, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Grandes infestaciones pueden ocurrir, eso que ven en la cirugía, que son oclusiones por poliparasitosis, que pueden llegar a ser mortales, ¿no? En los niños, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen mayor problema de esto? Generalmente los niños de zonas rurales, ¿no? El ascari está asociado, o el ascari, desde ya estamos comprendiendo que la contaminación es por Vía oral. Ingesta. por vía oral, ¿no? El ascari. Recuérdenlo bien, por vía oral. O sea, si yo encuentro ascaris, entonces yo lo que tengo que pensar es de que hay una mala higiene, ¿no? O un mal manejo de alimentos, o hay un tema de contaminación en la familia. Así que, a tratar a todos. ¿Ya? Ese es el tema de ascaris. Loeffler. El síndrome de Loeffler es la manifestación pulmonar que se da durante el proceso de migración del ascaris. Tenemos una eosinofilia pulmonar, el de causa idiopática, ausencia de síntomas o signos leves inespecíficos, todos líneas, febrículas, que se resuelven rápidamente luego de la migración. Cuando uno toma una radiografía y los captura, en esa va a encontrar imágenes, ¿no? Y también en la tomografía podría encontrar si es que tiene la suerte de poder captar la imagen en ese momento, ¿no? Lo cual es raro. Este es un caso clínico muy bonito, ¿no? de los bolivianos, de un grupo de bolivianos, de la cita para que lo lean, de un niño en el cual le toman la radiografía y encuentran esta imagen, ¿no? Donde hay una gran migración de ascaris. Es un síndrome de Loeffler típico, ¿no? Ahí se le he dejado la referencia para que lo lean. Ok. Tenia, ya hemos hablado el otro día y cuando les preguntaba, me lo dijeron, ¿no? La forma, en el caso de tenia, no estoy hablando de cisticercosis, voy a hablar solo de tenia. Aquí se cayó. El caso, la forma diagnóstica es la proglótide o los huevos. Esas son las formas diagnósticas, ¿no? Que se eliminan por esas. La forma infectante, ¿ya? La forma infectante es el cisticerco, ¿no? Que se ingiere, ¿no? De los animales que han sido parasitados por quistes de tenia sol o tenia saginata de bovino. ¿Ya? ¿Okay? Quiere decir que hay un proceso de transformación aquí, ¿no? Estos son los hospederos definitivos. No estamos hablando de humanos, ¿no? Porque nosotros no comprendamos el canibalismo, ¿ya? O sea, estamos hablando de animales nada más, ¿ya? ¿Ok?
El problema es que la fase de cisticerco, ¿no? La fase de cisticerco en el humano va a producir daño. Ahora, ¿qué sucede? El individuo que elimina tenias, ¿ya? El individuo que elimina tenias de este tipo, ¿no? Difícilmente va a ser infectado por cisticerco. Puede darse el caso, pero a veces lo que más sucede es que son los miembros de alrededor los mismos. Entonces, si yo detecto un caso de cisticercosis en la familia, yo tengo que evaluar a todo el entorno del paciente para ver quién es el que está eliminando tenias. ¿Quién es el que tiene la tenia? ¿No? No puedo quedarme solamente pensando en eso. Ahí tengo que ir a hacer una búsqueda mayor. Diagnóstico, examen de muestras fecales, ¿no? Preguntarse en determinados segmentos de tenia y luego ya de eso, una vez identificado, se da el tratamiento a todos. Las características de la tenia se van a basar en las características de Scoles, que es la parte de la tenia que se va a adherir a la mucosa, o ¿no? O las proglótides, que también tienen una característica específica en el caso de la tenia, de cada una de las tenias, tenia solium o saginata. Ahí ven las diferencias entre una y otra, ¿ya? De los escoles. Cuando uno trata a un paciente con tenia, uno tiene que fijarse, tiene que asegurarse de que el paciente ha eliminado el escoles. Porque si ustedes no han asegurado que eliminó el escoles, el paciente va a seguir produciendo tenia. Acá están las características entre la solium y la saginata, y básicamente se van a fijar en el tamaño. La de solium es más pequeña, y estas ramificaciones, que este es el útero ramificado de la tenia, que son menos ramificaciones que las que tiene la saginata, son más de 20, estas más o menos son 12. Entonces ahí, para poder diferenciar una de otra. Enterobius vermicularis es el que causa la enfermedad más común, la más común que se ve en niños, en el promedio. Miren, igual, el enterobio elimina, el enterobio tiene dos formas: el gusano, la hembra y el macho, que es pequeño. ¿Ok? Se aloja en el intestino grueso. ¿Qué pasa? La hembra en las noches, que baja la temperatura, la hembra sale al margen anal, y en el margen del ano es donde va a depositar sus huevos, ¿no? Va a depositar los huevos alrededor del margen del ano. Entonces, el huevo va a quedarse allí, ¿no? Y miren, los huevos no están modificados, sino tienen que pasar por una etapa de secamiento para que se vuelva a infectar, para que tenga huevos embrionados, ¿no? Ahora, este huevo embrionado que produce el enterobius, no es tanto digerido, sino es aspirado por la persona, ¿no? Entonces, la persona que tiene enterobiasis, entonces lo que va a pasar es que la hembra va a depositar sus huevos acá, en el ano, en el margen del ano. Entonces, usualmente, como son niños, en las noches, entonces, ¿el niño qué hace? El niño cuando ha colocado los huevos, el huevo es espontáneo, entonces siente picazón, prurito. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tender a rascar, y al rascar contamina las uñas, ¿no? Y luego de eso ya la diseminación va siendo más fácil, ¿no? Entonces, o la otra manera es que los huevos caigan a la ropa de cama, y luego la madre, cuando limpia, o cuando hace la limpieza del cuarto, en la mañana, mueve los huevos, los volatiliza y se los aspira, ¿no? Se los aparece todos los microorganismos. Entonces, moraleja, si alguien tiene un sobrinito o un hermanito que se está rascando por abajito, entonces ya saben que todos están contaminados, ¿no? Todos están contaminados. Entonces lo que hay que hacer es tratar a todos, a toda la familia. No es tratar a uno, es tratar a uno, ¿no? Lo otro es el tema social, porque el niño que tiene enterobiasis o que tiene oxiuros, ¿no? Se va a seguir relacionando con sus amigos.
Y ustedes a los niños en el jardín de niños no van a decir, no le toques la carita todavía porque tienes gusanos en el... ¿no? ¿Ok? No lo van a hacer. Entonces, se lo va a proteger a sus amiguitos y sus amiguitos se lo van a traer de regalo a su casa, ¿no? Entonces, por eso estoy pendiente siempre de mi nieta. Daño a mi nieta. Para que no nos traiga de regalo manterobios, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿ya? Entonces, no es raro que eso suceda. En el caso de las niñas es particularmente complicado el asunto porque las niñas si tienen enterobiasis, ¿no? ¿Ya? El parásito puede colocar el huevo alrededor del ano, pero en el proceso de rascado y por el proceso de las molestias que tiene la niña, puede diseminarlo a vagina. Entonces van a tener entonces en esa situación manifestaciones vaginales en las niñas, ¿no? Y no es raro que vengan las madres asustadísimas porque le encontraron inflamación vaginal o que la niña se está frotando, ¿no? Se está frotando su vagina, se la está frotando porque le pica, ¿no? Entonces, no es que sea una mañosa, no es que sea una morbosa, nada de esas cosas, porque no tiene una enfermedad mental, no. Le pica porque tiene enterobios. Así que en ese momento le dan un diazepam a la madre y le dan albendazol también, ¿ya? Le dicen que no, que eso es algo que es común en los niños, ¿no? Y hay que tratar a los niños, ¿no? Pero también hay una cuestión social, que le digan a su maestra que todos, incluso la profesora, están con enterobios, aunque no quiere decir la profesora que le pica, pero bueno, tienen que tratarse todos, porque si no, no cortan la transmisión, ¿ya? O sea, hay cosas que los niños siempre van a traer. Unas son piojos, que levanten la mano, o que tiene la primera piedra que no ha tenido piojos, y la otra es que le pique ahí. Y no voy a preguntar eso porque probablemente muchos de ustedes se acordarán algo que pasó en su infancia o en su adultez y no lo van a querer decir, ¿ya? Pero yo sé que es cierto. Yo sé que es cierto. Y no puedo decir que no lo he tenido. Entonces es muy común esa situación. Entonces, diagnóstico, no se hace examen de heces, ¿ya? No se hace examen de heces. Si por ahí encontraron ese enteroide es porque parasitólogo es un mosca, sabe un montón de cosas y les puede encontrar, pero no se hace examen de eso, sino lo que se tiene que hacer es dar tratamiento, ¿ya? Dar tratamiento. No se pongan a perder el tiempo y eso, no se pongan a perder el tiempo usando la cinta de bizcocho. Si quieren hacerlo, háganlo. No tengo nada, no voy a decirles nada. Todos los libros dicen la misma estupidez. Anda, ponen la cinta de bizcocho del ano a un bebé y después vamos a hablar de eso. ¿Ya? Entonces, pero bueno, la cinta de scotch, coloquen la cinta de scotch en el ano y van a encontrar lo bonito, ¿no? La otra situación es ver al parásito, o sea, agarrar, decirle a la mamá que en la noche, y eso quiere decir la mamá, porque ustedes no van a poder hacerlo, porque si no el papá los mata, ¿ya? Que en la noche, a oscuras, con una lamparita, abrir el ano y mirar, y van a ver cómo los gusanitos se meten rapidito al ano, ¿no? Se ve algo como esto, que se mete rapidito dentro del ano, ¿no? Entonces, y la mamá lo va a identificar. La mamá sí lo puede hacer. Ustedes, muy difícil. Muy difícil. Entonces, pero bueno, es la forma como se dice que se hace el diagnóstico. ¿Qué es lo que hago yo? Cuando vienen, me dicen, ¿te pica? ¿Te pica? Ya, perfecto. Toman, les doy tomen albendazol toditos. Tú, tu enamorada, tu hija, tu mamá, tú, todos, le das a la empleada, a todos le das albendazol. Un día todo el mundo, limpieza general de la casa, ¿ya? Albendazol, ¿ya? Identifica al transmisor y por ahí vas a encontrar un niño. Siempre vas a encontrar un niño. Identifica al transmisor y eso es así. Y lo manejas así, ¿ya? Ya no te preocupes en el diagnóstico, porque si le pica si le pica ese enterobio, no hay mayor duda ahí. Entonces, tratan y luego de un tiempo, luego de un prudente de 2 meses, vuelven a evaluar la situación. Si sigue el problema, vuelven a buscar. ¿Ya? ¿No? Entonces, ahora, si quieren ser exquisitos en hacer diagnóstico, ya preocúpense por ello. Sinceramente es perder el tiempo. Lo hemos dicho todo, niñas parasita vagina por posibilidad, el diagnóstico a partir de técnicas simples, que no son tan simples, ¿no? Usar cinta transparente, analizar nuestra debajo de las uñas, también podría hacerse, eso es más factible. No examinar nuestras heces, no hay que hacer placer.
Denle el albendazol. Y el albendazol se mastica, ¿ya? Todos los albendazoles se mastican. Suerte de los niños le dan en vomito y se lo toman. Pero el albendazol es masticable, son pastillas masticables. No se las tomen se la pasan rápidamente, no. Mastican y después se lo pasan. Es como el gasolet que también es masticado. Son masticables, tienen en cuenta. Estos son los desgraciados. Estos son los causantes de tanto congresista, tanto político congresista en nuestro país. ¿Ya? Miren, son las uncinales. Heces. Forma diagnóstica, huevo en heces. Forma diagnóstica, huevo en heces. Atentos, esa es la forma diagnóstica. Forma infectante es larva filariforme, es la forma infectante. ¿Ya? Ahora, en este caso, ¿ya? No hay que ni qué decirlo, hay todo un proceso de transformación, porque del huevo va a pasar a la larva rhabditoide y después va a pasar a la larva filariforme, que es la que va a penetrar la piel. ¿Ya? Entonces, ingresa, igual como el ascaris, ingresa, ¿ya? Y una vez que ingresa a la piel, viaja por circulación, no por vía linfática, por circulación viaja, ¿no? Y llega al pulmón, perfora el alveolo, sube por vía aérea, es deglutido y luego la forma adulta se va a colocar en el intestino, se va a alojar en el intestino. Vamos a tener un dimorfismo sexual. Ya saben, el gusano más grande es la hembra y el gusano más pequeño es el macho. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, una vez que llega acá al intestino, ¿no? Se aloja acá al intestino y va a producir huevos, ¿no? Los huevos que va a producir van a ser eliminados por heces y ya van a seguir así. ¿Ya? ¿Ok? Si es que hay alguna película de terror en el intestino, que es la producida por las uncinales, ¿no? Estos son los aparatos bucales de las uncinales, ¿no? Que tienen, si se dan cuenta, aparte de la ventosa que tienen una suerte de cuchillas, ¿no? Lo van a ver ahí, ¿no? Entonces, ese es el factor patológico por excelencia de los uncinales, vamos a entenderlo. Pero importante que se den cuenta que la transmisión es por vía cutánea. No es que yo me trague el parásito, acá es por vía cutánea. Y para que yo tenga el parásito, debo estar descalzos. Debo estar descalzo o con sandalias, ¿no? A eso que me gusta ir a la selva con sandalias, ese es un problema. ¿No? O sea, hace mucho calor, voy a caminar en sandalias. ¿Por qué te tratas de okay. Entonces, el tema es que generalmente está relacionado con lugares donde hace caliza, ¿no? O sea, donde la gente hace deposiciones a campo abierto, ¿no? Y es usualmente zona rural y en zonas húmedas, lluviosas húmedas, ¿no? ¿Ok? Ese es el detalle. Entonces, tiene que haber esas condiciones para que crezca el uncinario. Si no hay esas condiciones, no va a haber permiso. Entonces, ¿cómo se va a controlar la uncinaria? Básicamente, usa zapatos. ¿No? Usa zapatos, ¿no? Pero a veces es un poco difícil de hacer. Acá tenemos al parásito. Quiero que miren, acá en el duodeno cómo está, cómo se adhiere, ¿no? Se adhiere al duodeno o al intestino, cómo se adhiere, ¿no? Entonces se fija de esa manera el intestino y destruye la mucosa, ¿no? Y ahí es donde se va a alimentar. Es lo más parecido a Drácula, ¿no? Acá tenemos al pilosoma duodenal, ¿no? Acá la forma infectante, la forma diagnóstica, y acá tenemos al parásito. Como le dije, es una película de terror, ¿no? Una película de terror. ¿No? Acá lo tenemos copulando, ¿no? Ya no era el pilosoma, sino el necato.
y este es el decato, que es prácticamente parecido, ¿no? Vamos a verlo igual acá, ¿no? Esto le va a permitir adherirse a la mucosa, ¿no? Uncinarias, anemia y desnutrición proteica. Se produce tanto en niños en edad como en adultos. Los efectos más graves son anemia, deficiencia de proteínas en el sitio de fijación intestinal de los gusanos adultos. Retrasan el crecimiento y el desarrollo mental de los niños. O sea, como digo, usualmente no es un parásito, son múltiples parásitos los que van a infestar a los niños por las uncinarias y van a producir problemas. Ese es el detalle. Manifestaciones: eritema, fluido, adiptérmicas, ¿no? Cicatrices residuales en la zona por donde ingresa. Pulmonares, puede producir síndrome de Loeffler. El síndrome de Loeffler acá, ¿no? El ciclo de los acá es diferente, ¿no? En el caso del Lascari ingresa por vía oral y viaja al intestino. En el caso de ellos ingresa por vía, ¿no? Dolor y infección abdominal. Hematológicos: anemia microcítico, hipocrómica, eosinofilia, hipoalbuminemia. Miren, una grave desnutrición en el niño, ¿no? Generales: signos y síntomas agravados por desnutrición, pérdida de peso, retraso fondo estatural, déficit cognitivo en niños, anemia, síntomas asociados con anemia. Ahora, ¿qué vamos a ver? Básicamente, en los niños que están muy infestados, vamos a ver un fenómeno que se llama pica, ¿no? Que es que van a ver niños que rascan y comen, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce el fenómeno de pica? Básicamente se produce por un déficit de fierro. Pero le he visto, y esto es algo que le he visto el hemograma y su anemia está tan me dijo, búscale la ferritina. Mira cómo está la ferritina, ¿no? Porque en nuestro país entienden anemia por hemoglobina baja. Pero hay otros componentes que nos van a hacer evaluar mejor, y la ferritina es uno de ellos. Busquen ferritina C, porcentaje de saturación, captación de la ferritina. Acá tenemos al anquilostoma. Miren, este se regresa el cepillo, miren el daño que produce la mucosa, miren cómo penetra. Estas son las dos cuchillas que penetran, ¿no? Entonces, y ahí es cómo se va alimentando, ¿no? Para que vean lo agresivo que es el parásito. El diagnóstico se hace por métodos de concentración de heces. Entiendo que se van a olvidar, ¿no? Pero cuando ustedes pidan la prueba de laboratorio, digan, busquen por favor uncinarias. Y el parasitólogo, si sabe lo que hace, va a hacer el método de concentración de heces. ¿Ves? Recuerden que son parásitos microscópicos. El difluorotrium es una tenia, básicamente. No sé cómo. Es una tenia, ¿no? Y la tenia del pescado, ¿ya? Y la tenia más larga, más grande, igual también. Tiene dos fases. La forma diagnóstica es el huevo no embrionado, y la forma infectante, ¿no? Son las larvas ingeridas cuando comemos pescado fresco. ¿Cómo se elimina? Con la cocción se elimina. Entonces, ese es el tema. Ahora, hay todo un proceso marino de diferenciación, ¿no? Pero esa es la forma como se produce. Las manifestaciones también relacionadas con problemas intestinales en el adulto, y probablemente una alteración en la mala absorción. Igual, este es el Scolex del Difilobotrium, ¿no? Y esta es la tenia, es una tenia larga, ¿no? La otra, la sanguinata y la solo mide entre 6 a 8 metros, esta mide más, es mucho más grande. Es la tenia más grande, ¿no? Acá la vemos, ¿no? Está cintada, ¿no? El tratamiento para todas las tenias es praziquantel, ¿no? Entonces, puede llegar hasta 30 pies. 30 pies son 9 meses aproximadamente, ¿no? 2 10 meses. Fasciola. Entonces, fasciola es otro parásito importante que hay que tener en cuenta. La fasciola, el parásito adulto, se va a alojar en el hígado, en las vías biliares. Tiene una predilección por vías biliares, el parásito, ¿no? Y de ahí va a eliminar sus huevos, que dan por heces. Y la forma diagnóstica es el huevo no embrionado, ¿no? El huevo no embrionado, que se elimina
¿no? Se elimina al campo. Entonces, ¿qué pasa? Este huevo necesita viajar al agua, a lugares donde hay bastante agua, ¿no? Charcos, lagos, cosas así, o lugares, cultivos donde hay bastante agua, generalmente de vegetales de tallo corto y cosas así. Ahí migra y va a buscar un parásito que es un caracol, va a parasitar al caracol del género Limnea, parasita al caracol y en este caracol va a producir sus modificaciones hasta lo que viene a ser la cercaria. La cercaria se libera y va a buscar a los vegetales de tallo corto. El principal de ellos es el berro, ¿no? Pero pueden ser fresas, pueden ser lechugas, pueden ser cualquiera, pero tiene que ser vegetales de tallo corto. Bueno, usualmente estos vegetales de tallo corto son ingeridos por los animales, ¿no? Los animales ¿Ovinos? rumiantes. ¿Ovinos? Entonces, ellos son los que te van a parasitar, son los posteriormente. El ser humano, ¿cómo se contagia? El ser humano se contagia principalmente por consumir vegetales, ¿no? De tallo corto, entonces, y va a alojar luego a la forma hepática. Ahora, la fasciola tiene un detalle. La fasciola ingresa al intestino, acuérdense esto, ingresa al intestino, perfora el intestino, no va por vía hemática, perfora el intestino, sale a la cavidad peritoneal, emigra hasta buscar la cápsula de Gleason, perfora la cápsula de Gleason y se mete en el hígado a buscar, y ahí es donde se va a desarrollar la forma adulta. Entonces, ¿la fasciola hepática tiene ciclo de Loss? No, no tiene ciclo de Loss. Porque el proceso es diferente. Perfora el intestino, cavidad peritoneal, perfora la cápsula hepática, ingresa al hígado, busca la vía biliar y ahí es donde parasita. Entonces, en ese proceso, ¿ya? Si es muy abundante la migración, puede producirse una peritonitis. Entonces, podría haber peritonitis, ¿no? Entonces, pacientes que están afectados en el proceso de migración de fasciola, podría darse. Entonces, ese es uno. Aparte, puede producir un dolor hepático importante, dos, ¿no? Y luego, si no se produce eso, y cuando está alojada en vías biliares, lo que vamos a ver procesos de pseudoobstrucción biliar, o sea, va a haber ictericia oscilante. Entonces, va a haber un fenómeno clínico importante. Primero, si produce peritonitis, ¿no? En la fasciola tiene una característica, es que es el agente que más eosinofilia produce. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una peritonitis, si tengo eosinofilia predominante, tengo que pensar en fasciola. Peritonitis, eosinofilia predominante, tengo que pensar. Si yo tengo ictericia, ¿no? Tengo ictericia, que puede ser cambiante, y tengo eosinofilia, tengo que pensar en fasciola. Más aún si la persona viene de solendemia. Entonces, ahí tenemos un síndrome importante de tener en cuenta en el caso de fasciola. ¿Ya? Entonces, el tema, la infestación, la contaminación de la colingesta, tenemos problemas de vías biliares, ¿no? Acá vemos las características, miren, los lugares donde más se reporta fasciolasis, miren, Ancash, Junín, Cajamarca. Lima, relativamente, Lima no nos permite analizar todo. Pues si vemos Ancash, Junín, Cajamarca son zonas donde hay ganado, ¿no? Entonces, en las zonas ganaderas debemos de pensar siempre en fasciola, ¿no? Entonces, ese es un detalle que hay que tener en cuenta. O sea, en zonas ganaderas hay que pensar en fasciola y hay que pensar en qué otra cosa. ¿Quién lo dice? ¿Tenia? Hidatidosis. ¿Quién lo dijo? Hidatidosis. Síntomas, bien. Dolor abdominal, predominantemente, pérdida de peso, diarrea en muy poca, en menos frecuencia, 1 de cada 3. Fiebre no es una característica importante.
y los otros son menos frecuentes. Pero el dolor abdominal sí es importante, pero ahí la clínica nos va a indicar dolor abdominal, ictericia y eosinofilia. La eosinofilia, no se olviden de pensar en la eosinofilia. ¿Listo, señores? Revisen. Ustedes sí acostúmbrense a hacer ese tipo de análisis. ¿Ya? Ok, listo. El lunes es el examen.